El inquebrantable calendario de la televisión cada domingo trae consigo la promesa de nuevas historias, pero pocos, muy pocos, resuenan con la potencia y el dolor de aquel 30 de noviembre. Aquella jornada no fue un domingo cualquiera. Fue el día en que las ondas televisivas, antaño bastiones de un poder inquebrantable, comenzaron a temblar bajo el peso de la verdad. Una serie de revelaciones, como detonaciones consecutivas, sacudió los cimientos de lo que creíamos conocer sobre la justicia y la moral en la pequeña pantalla. Durante años, ciertas cadenas y productoras se erigieron como faros de la conciencia social, abanderando causas nobles y predicando un discurso de rectitud inmaculada. Su imagen pública era la de entidades comprometidas con la ética, protectoras de las víctimas y adalides contra cualquier forma de injusticia, especialmente en lo que respectaba a la violencia de género. Este mito, cuidadosamente pulido, les otorgaba una autoridad moral que pocos osaban cuestionar, un halo de intocabilidad que parecía trascender las leyes del común de los mortales. Sin embargo, la primera de estas bombas, la más estruendosa, llegó desde los tribunales, con una sentencia que muchos creían impensable y que resquebrajó este ideal de una vez por todas. Rocío Flores, con una sonrisa que era a la vez alivio y triunfo, celebraba la condena millonaria que se cernía sobre Óscar Cornejo, Adrián Madrid y la productora La Fábrica de la Tele. Aquellos artífices de un imperio mediático, que se creían por encima del bien y del mal, ahora se veían arrastrados a una sima judicial, enfrentando no solo una indemnización de 200.000 euros, sino también 2 años de inhabilitación y 2 de prisión, un veredicto que resonaba como un mazazo demoledor en el corazón de la industria. La gravedad de esta condena no puede subestimarse. No era una simple multa, sino una declaración contundente de culpa por un delito de revelación de secretos. Se trataba del uso indebido de información, de documentos que se manipularon y sacaron a la luz de forma delictiva, todo ello en el marco de una docuserie que había prometido justicia, y en su lugar sembró el caos y la ilegalidad. La sentencia, aún pendiente de ratificación por un tribunal superior, no pintaba bien para la otrora poderosa productora, y su eco resonaba por cada pasillo de Mediaset, dejando claro que nadie, por muy influyente que fuera, estaba exento de la justicia. Pero si la justicia parecía encontrar su camino en un frente, en otro, la hipocresía alzaba su corona con una insolencia flagrante, que rozaba lo grotesco. Mientras Alessandro Lecchio era despedido, señalado y expulsado de la pantalla por acusaciones de maltrato, sin una sentencia firme que respaldara tal escarnio o una condena reciente, la misma cadena abría sus puertas de par en par a Pepe Navarro. Este hombre, sobre quien pesaban sentencias firmes de lesiones, se paseaba impune por el plató de Bailando con las Estrellas, como si el pasado, la verdad y la decencia moral fueran meras sugerencias en el libreto de la televisión actual, una farsa cuidadosamente orquestada. Este clímax de la hipocresía, esta danza macabra entre la justicia y el entretenimiento, nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar los motivos y los principios que rigen estos imperios mediáticos. Antes de continuar desentrañando este complejo entramado de verdades y mentiras, quiero invitarte a ser parte de esta conversación, a no ser un mero espectador de estas revelaciones. Si este viaje hacia la verdad resuena contigo, no olvides suscribirte a nuestro canal, tus 50 favoritos, para no perderte ninguna de nuestras profundas investigaciones. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este descenso a las entrañas de la televisión? ¿Y qué opinas hasta ahora de esta flagrante doble moral? La incredulidad se apoderaba de las redes sociales, un torbellino de comentarios y críticas que desenmascaraba la doble moral de quienes dictaban los estándares éticos. ¿Cómo podía una empresa, con una mano, condenar públicamente la violencia de género, expulsando a Lecchio por acusaciones de hace 40 años que él negaba y sin condena actual, y con la otra, encumbrar a un hombre con sentencias probadas por lesiones? La pregunta flotaba en el aire, densa y cargada de indignación. ¿Cuáles eran, en realidad, los criterios morales de Telecinco y Mediaset, o acaso eran meros criterios de audiencia y beneficio económico? El eco de la condena no solo alcanzaba a Cornejo y Madrid en lo personal, en su reputación y su libertad. Amenazaba con la extinción un programa entero, un espacio que se atrevía a proclamar «No somos nadie»,
una ironía que ahora cobraba un significado trágico y profético. Si el veredicto se ratificaba, como todo indicaba, el programa dejaría de emitirse, un nuevo signo de que este castillo de naipes, construido sobre cimientos inestables de sensacionalismo y, según la justicia, de ilegalidades, comenzaba a desmoronarse irremediablemente. La sombra de la inhabilitación no solo era legal, sino también mediática, un certificado de defunción para una era y un modelo televisivo. En medio de este caos judicial y moral, una revelación de última hora, desgarradora y escalofriante, emergía de la voz de Vanessa Martín, la valiente mujer que había sufrido en silencio. Su testimonio, contado con la crudeza de quien ha padecido en carne propia la violencia, señalaba directamente a Pepe Navarro. Martín denunciaba, con el peso de una verdad inquebrantable y un dolor palpable, que su agresor, a pesar de las acusaciones y sentencias que pesaban sobre él, seguía entrando en su casa por la ventana de Telecinco y Mediaset. Una imagen potentísima y metafórica que encapsulaba la desvergüenza de una cadena que priorizaba el espectáculo y la familiaridad con ciertos rostros sobre la protección y la empatía hacia las víctimas, una bofetada a toda la sociedad. No había forma de entender, desde una perspectiva de mínima decencia humana, la catadura moral de quienes dirigían la cadena en ese momento de turbulencias. ¿Qué principios morales podían guiar a un equipo que, por un lado, se erigía como adalid contra el maltrato y, por otro, validaba y promovía a figuras con un historial judicial tan turbio como el de Pepe Navarro, ignorando el dolor de quienes los señalaban con pruebas? El mensaje que enviaban a la sociedad era desolador. La empatía y la solidaridad eran comodines que se jugaban solo cuando convenía a la narrativa del momento, o lo que es aún más obsceno, a la cuenta de resultados económicos, una tragedia en sí misma. La expulsión de Alessandro Lecchio, un hombre sin condenas recientes y por unas acusaciones de hace 4 décadas, contrastaba dolorosamente con la impunidad de Pepe Navarro, que gozaba de un escenario público, a pesar de sus sentencias por lesiones. Esta doble vara de medir no solo era una afrenta a la justicia, sino una burla a la inteligencia de los espectadores que asistían atónitos a este circo de contradicciones. ¿Era esta la nueva sensibilidad de la televisión o simplemente una estrategia cínica, donde la violencia de género se convertía en una bandera que se izaba o arriaba según los vientos de la conveniencia empresarial y los intereses de poder? La cuestión era dolorosa y profundamente inquietante para cualquiera con un mínimo de conciencia. Y mientras estas incongruencias se desarrollaban en la televisión privada, una sombra aún más oscura se proyectaba sobre la televisión pública, Radio Televisión Española, financiada con los impuestos de todos. Porque, aunque Carlota Corredera y otros personajes aún no habían irrumpido con fuerza en ese escenario específico de la polémica de Navarro, el germen de la manipulación y el uso de los impuestos del ciudadano para legitimar narrativas sesgadas ya comenzaba a gestarse. Nuestros impuestos, que deberían ir a la sanidad, la educación y otros servicios públicos esenciales, parecían, en ocasiones, ser desviados para financiar esta farsa mediática, esta televisión de la vergüenza que confunde el servicio público con el entretenimiento más banal y moralmente reprobable. La culminación de este capítulo inicial de nuestro relato nos lleva a Jerez, a un encuentro donde Rocío Flores, rodeada de Gloria Camila y amigos, celebraba en una discoteca la victoria judicial que dejaba a sus detractores contra las cuerdas. La letra de la canción, resonando en la noche de la celebración, parecía susurrar una verdad ineludible que resarcía tanto dolor. Te lo mereces, la traición es toca, sufrí la vez. 200.000 euros de indemnización. 2 años de inhabilitación, 2 años de prisión. Cifras frías que, sin embargo, hablaban de un calor humano recuperado, de una batalla ganada y de la caída estruendosa de aquellos que, por un tiempo, se creyeron intocables, dueños de la verdad y la justicia, pero que fueron desenmascarados por la implacable mano de la ley. Mientras la verdad oficial de las grandes cadenas nacionales callaba o distorsionaba los hechos a su antojo, hubo un oasis de periodismo digno que rompió el cerco del silencio. Telemadrid, con una valentía que honra la profesión y un compromiso innegable con la verdad, se hizo eco de la condena sin ambages ni eufemismos.
recogía en sus informativos cómo la Audiencia Provincial de Madrid había condenado a los productores del documental, a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables de La fábrica de la tele, por un delito de revelación de secretos. Un soplo de aire fresco en un panorama mediático asfixiante, donde la manipulación y el silencio cómplice habían reinado por demasiado tiempo, demostrando que, a pesar de todo, aún existía la posibilidad de un periodismo honesto, a pesar de los oscuros intereses que se movían entre bambalinas del poder. Si la condena a los cerebros detrás de la fábrica de sueños rotos fue un terremoto, lo que emergió en el ojo público a continuación fue un auténtico tsunami de hipocresía, arrastrando consigo la credibilidad de figuras que hasta entonces se habían erigido como faros de la moralidad. Nos adentramos en el epicentro de esta tormenta, donde los autoproclamados paladines de la justicia social revelaron sus cartas, no siempre transparentes, no siempre limpias, en el gran circo mediático, un escenario donde la verdad parecía ser solo un invitado incómodo, un personaje secundario en una obra de conveniencia. Carlota Corredera, la presentadora de aquella docuserie que ahora se veía salpicada por la ignominia judicial de sus productores, emergió en la televisión pública con una audacia que desafiaba la lógica y la memoria colectiva. Ella, cuya jefatura había sido condenada por un delito de revelación de secretos originado en el mismo formato que ella encabezó, se presentaba ante la audiencia como la voz de la verdad absoluta, la intérprete autorizada de la realidad. ¿Acaso había olvidado el juicio que se cernía sobre sus colaboradores o prefería simplemente ignorarlo, borrándolo de la narrativa como si nunca hubiera existido, un acto de contorsionismo ético que pocos podrían igualar? Su reaparición en un espacio financiado con el dinero de todos los españoles para comentar un caso de violencia, el de Alessandro Lecchio y Antonia Delate, destilaba una desvergüenza que era casi insoportable. Con una seriedad impostada, hablaba de la valentía del testimonio de Antonia, de la necesidad de creerle, pero ¿quién le creía a ella, que apenas un tiempo atrás defendía a Lecchio como colaborador en su propio programa, donde dijo lo que le convenía, y ahora, por una nueva conveniencia, decía lo contrario? Su narrativa parecía girar al capricho del viento, o más bien al ritmo de los intereses económicos y empresariales que movían los hilos invisibles de la cadena, una doble moral en su máxima expresión, porque la memoria, tozuda y cruel, no olvida la hemeroteca de Carlota Corredera. Se la escuchaba afirmando que se creía el testimonio de Antonio David Flores contra Rocío Carrasco, pero de repente la música cambió y el guión se reescribió. Ahora, la violencia de género, una causa justa y necesaria, se convertía en una herramienta, un escudo o un arma arrojadiza para posicionarse al lado de las víctimas que a ella le interesaban, las musas de la televisión, aquellas cuya historia generaba audiencia, las que rentabilizaban el drama. Las víctimas de primera, de segunda y de tercera, aquellas invisibles para las cámaras, quedaban relegadas al olvido. Un macabro plan de visibilidad selectiva que revelaba la verdadera naturaleza de este juego mediático, donde la empatía era un producto más a la venta, un triste reflejo de nuestra sociedad, donde el dolor se monetiza. En este cuadro de contradicciones, Alba Carrillo, sentada al lado de Carlota, se sumaba al coro de los falsos profetas con declaraciones que desafiaban la realidad estadística y el sentido común. Con la vehemencia de quien se siente investida de la verdad, afirmaba que las denuncias falsas por violencia de género eran ínfimas, un porcentaje mínimo, casi inexistente. Pero, ¿era esto realmente cierto o era parte de una narrativa conveniente que ignoraba la complejidad del problema y el sufrimiento real de hombres cuyas vidas han sido destrozadas por acusaciones sin fundamento o que son despojados de su reputación con ligeras palabras? La Fiscalía no persigue dichas denuncias falsas. A menudo se archivan sin condena, dejando un rastro de vidas rotas y una peligrosa impunidad, una lacra silenciosa que la televisión se negaba a abordar. Alba Carrillo, con su historia personal de enfrentamientos mediáticos con Alessandro Lecchio, se permitía el lujo de acusarlo públicamente de maltratador, de haberla tildado de ejercer la prostitución en el pasado, de haber hecho daño a muchísimas mujeres. Sus palabras, pronunciadas en un plató de televisión como si fueran sentencias judiciales, ignoraban la presunción de inocencia y el debido proceso, sembrando una peligrosa cultura de la cancelación sin pruebas. El dolor y las cicatrices del pasado, propios y ajenos,
eran expuestos como un espectáculo más, un banquete para la audiencia, sin el menor respeto por la intimidad ni por la justicia, que según ella era tan importante. La corrala de Telecinco, ese plató que parecía un corral de vecinos donde se dirimían las penas y las glorias de la farándula, exhibía su peor cara. Matamoros, sentado junto a Carlota y Alba, observaba en silencio, mientras su propio hijo, Diego, lo había acusado de maltrato psicológico y su exmujer, Marian, de no pasar la pensión alimenticia, un tipo de violencia de género según la propia Carlota Corredera. ¿Qué hacía este hombre allí, en ese juicio público contra otros, cuando su propio hogar estaba envuelto en las sombras de acusaciones similares? La hipocresía se extendía como una plaga, envolviendo a todos los que participaban de esta farsa, revelando que el daño era un concepto flexible, aplicable a unos, pero no a otros. En este torbellino de acusaciones y contradicciones, Antonia Delate continuaba su batalla personal contra Alessandro Lecchio, una odisea que se extendía a través de décadas y tribunales. La revista Hola, con su reputación intachable y su trayectoria histórica, publicó documentos oficiales que ponían en duda la integridad de una primera denuncia de Antonia, sugiriendo una posible edición o falsificación de un documento judicial. Antonia, por su parte, desmintió enérgicamente estas insinuaciones, defendiendo su verdad con una pasión inquebrantable. Pero el daño ya estaba hecho, la duda sembrada, la batalla más encarnizada que nunca. ¿Quién decía la verdad en este laberinto de acusaciones y desmentidos? La controversia escaló a cotas insospechadas cuando Antonia Delate no dudó en denunciar a Ana Obregón, la ex de su marido, por supuestamente manipular y cuestionar su primera denuncia. ¿Era posible tal nivel de maldad, tal despecho, denunciar a alguien con quien compartía un pasado tan complicado cuando sus vidas ya estaban entrelazadas por un sinfín de dramas personales? La historia se retorcía, se complicaba, arrastrando a nuevos personajes a la arena pública, demostrando que en el mundo de la fama las viejas heridas nunca terminan de cerrar, sino que se reabren una y otra vez para ser expuestas y juzgadas bajo el microscopio de la opinión pública, un calvario sin fin. Mientras tanto, en una esquina del ring, lejos del fragor de las batallas personales, se alzaba la voz de la dignidad y la ética periodística, encarnada por Telemadrid. Mientras las grandes cadenas nacionales, sumidas en sus propias contradicciones, optaban por el silencio cómplice o la tergiversación interesada, la televisión autonómica madrileña, con una integridad admirable, informaba sin tapujos sobre la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Era un faro de luz en la oscuridad, un recordatorio de que el periodismo, en su esencia más pura, debe ser un servicio a la verdad y no un instrumento de manipulación o un mero altavoz de intereses partidistas. Esta condena, que también señalaba la relación de los productores con la televisión pública española, donde habían firmado la producción de programas como Directo al Grano y Malas Lenguas, revelaba el entramado de intereses y conexiones que tejían la red de la televisión en nuestro país. Los contenidos, sesgados, prefabricados, se revelaban como parte de una estrategia para moldear la opinión pública y controlar la narrativa ideológica, todo ello con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, una traición a la confianza que la televisión pública debería inspirar en sus espectadores. La telepública se convertía, así, en un eco de la teleprivada, replicando sus vicios y contradicciones, un espectáculo lamentable. Al final de este sombrío capítulo, la verdad, esa verdad que siempre se abre camino, comienzan a emerger entre las ruinas de los imperios mediáticos. Nos enseña que la fama es efímera, que el poder corrompe y que la hipocresía, por mucho que intente ocultarse bajo un velo de causas nobles, siempre termina por ser desenmascarada. La lucha por la verdad es un camino arduo y solitario, pero es el único que, al final, nos permite ver con claridad la catadura moral de quienes, desde las pantallas, pretenden dictar qué es correcto y qué no. Ha llegado el momento de exigir una televisión que refleje nuestros valores, que respete la justicia y que no se venda al mejor postor, un clamor que resuena cada vez con más fuerza en la conciencia colectiva. Si te has sentido identificado, si compartes esta indignación y este deseo de ver la verdad prevalecer, te invito a unirte a nuestra comunidad.
suscríbete a Tus 50 favoritos y sigamos juntos este viaje hacia la transparencia y la honestidad que tan urgentemente necesitamos en el panorama mediático de hoy. Tu apoyo es vital para seguir destapando estas historias que nadie te cuenta, para que la verdad siempre, sin excepción, salga.